Gloria a Dios. Aleluya. Vive Jesús. Saludos entonces. Dios les bendiga, amada iglesia, nuevamente, y a todos los que nos van a escuchar a través de estos medios. La iglesia New Jerusalem World Ministries y su servidora, la pastora Blanca Reyes, les invita a que si no tienen un lugar de ir y adorar al Señor, haga de esta la suya. Y estamos ubicados en el 8314 South Breeze Drive, Houston, Texas, 77071. Y aunque nos llamamos en inglés, somos una iglesia hispana. Así que le damos la más cordial bienvenida a todos los que están al alcance de nuestra voz. Nosotros nos empeñamos en dar a conocer a Cristo, y para dar a conocer a Cristo nosotros tenemos que conocer a Cristo. Y para nosotros conocer a Cristo, nosotros nos hemos dado la tarea de hacer un estudio profundo del libro de Mateo, y vamos por el capítulo 14 en esta mañana, y vamos a ver los versos del 22 al 23. Gloria a Dios, aleluya. Y ustedes vieron el pequeño videíto de lo mismo que vamos a leer en esta mañana. Como yo les decía, todos nosotros hemos enfrentado tormentas en la vida, todos los días, ¿verdad? O ahora mismo usted puede estar pasando por una tormenta, o puede que haya sido ahora mismo librado de una tormenta, o prepárese porque va dirigiéndose hacia una tormenta. Por eso nosotros tenemos que orar, ¿verdad? Tenemos que orar en esta mañana, tenemos que orar siempre, pedirle al Señor que nos ayude en medio de la tormenta. Padre, Cristo, Dios, Rey mío, roca mía, castillo mío, en quien confiaremos, Señor. Te damos gracias por Cristo Jesús y en la cruz del Calvario. Y te pedimos, Señor, que nos ayude a experimentar ese amor tan profundo que tú nos tienes, Señor Jesús. Que nunca perdamos la esperanza de la gracia y de la misericordia que tú nos ofreces. La mayoría de nosotros sabemos que Jesús nos ama, pero a veces tememos y creemos que no está. Señor, algunos de nosotros todavía no han rendido su corazón a ti, Señor, y yo te pido que en esta mañana, a través de la palabra, tú emplaces su corazón y te entregamos todo lo que somos para tu gloria, Cristo Rey. Amén. Mateo 14, empezando en el verso 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra en nuestra vida en esta hora. Gloria a Dios. Y es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Claro que el que hace estos videos siempre le pone uno que otro detallito para hacerlo cine, ¿no? Pero bastante fidedigno a la palabra era.
En este capítulo nosotros hemos visto varias cosas ya. Nosotros hemos visto, estábamos en el capítulo 14, vimos el asesinato de Juan Bautista, vimos el milagro de la alimentación milagrosa. Y ahora vemos el milagro de Jesús caminando sobre el agua. Y yo no necesito decirle a ustedes, porque ustedes saben muy bien que todos nosotros a veces, la mayoría del tiempo estamos metidos en unas tormentas. Yo en esta mañana declaro libre a todas nuestras familias en el nombre de Jesucristo, porque sé que nuestras familias están siendo atacadas, que nuestra iglesia está siendo atacada, que la iglesia universal está siendo atacada. Soplan vientos y vientos fuertes. El mundo se convierte cada vez más tormentoso. El mundo parece una tormenta. Tanto así que todos los pueblos y todos los gobernadores gastan e invierten grandes números o dinero o recursos con tal de anticipar tormentas y tratar los catástrofes naturales para ver si podemos sobrevivirlas. Y en este momento algunos de nosotros nos encontramos en medio de alguna tormenta. A lo mejor en su vida hay vientos feroces que jamás usted se esperaba que vinieran. Tormentas de salud, tormentas de las finanzas, tormentas de relaciones, tormentas maritales, tormentas con los hijos, ¿verdad? Tormenta por todos lados. O tal vez Dios en su gracia lo tiene a usted en un periodo de calma, antes de que llegue la tormenta. Alabado sea el Señor. Hay momentos en nuestra vida donde el matrimonio está bien, las finanzas están bien, los negocios están bien, los hijos están bien. Pero tenga por seguridad, hermanos, que así como se van calentando las aguas allá en el Pacífico, que le llaman el Niño, así mismo está engendrándose alguna tormenta que puede venir a nuestra vida. Y nos guste o no, hermanos, nos guste o no, nosotros no tenemos el control de muchas cosas que suceden. Hay muchas cosas que están fuera de nuestra voluntad, donde no servirá nuestra manipulación, ni nuestra inteligencia, ni nuestra destreza. Nada de eso va a funcionar. El salmista escribió mucho acerca de eso. Hay muchos salmos que hablan del temor, ¿verdad? El Salmo 46:10 dice: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Qué lindo, ¿verdad? Así como Jesucristo le dijo: hey, tranquilo, no se asusten, soy yo, quieto. Así mismo el salmista dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Hermano, y Cristo será exaltado en medio de la tormenta, en medio de la turbulencia, en medio de todas estas cosas que están ocurriendo hoy día. Dios será exaltado, porque al plan de Dios no lo detiene nadie. El plan de Dios no lo detiene nadie. Él estará con nosotros en las tormentas de la vida, porque las tormentas tienen la capacidad, hermanos, de cambiarnos. La tormenta tiene la capacidad de hacerte mejor, o si tú te dejas, te amargas. Te amargas. Las tormentas sirven para hacernos humildes. Las tormentas sirven para romper esa falsa ilusión de autosuficiencia, de independencia, porque eso es una falsa ilusión, que nosotros somos autosuficientes e independientes. Nosotros no podemos vivir unos sin los otros. Todo el mundo necesita a alguien. También esta falsa ilusión de que nosotros tenemos el control de nuestras finanzas. Que mucha gente se cree que tiene el control de sus finanzas. Y Dios, en un abrir y cerrar de ojos, te puede cambiar la vida en un instante. Que tenemos el control de nuestros hijos hasta que ya no lo tenemos. Y nos damos cuenta que ya no tenemos control sobre nuestros hijos. Que tenemos control sobre nuestra salud hasta que ya no la tenemos. Nos creamos en nuestra mente esa falsa ilusión de que nosotros somos autosuficientes y que tenemos el control de las cosas. Es más, llegamos a pensar que tenemos el control de nuestro país,
que nuestro famoso voto es el que va a controlar nuestro país. A veces nuestra mente nos juega jugaditas, ¿verdad? Valga la redundancia. Nosotros no tenemos a veces control ni de nuestra propia mente. Usted mismo no se ha sorprendido diciéndose, ¿en qué estás pensando? Muchacho, pero ¿en qué estás pensando? ¿Para dónde te fuiste? Que a veces como que nos vamos. ¿Para dónde te fuiste? Y la Biblia nos dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia nos promete, o no tanto que nos promete, pero nos advierte las tormentas. Si quieres una promesa falsa, no puedes buscarla en la Biblia. O sea, si tú quieres creer falsamente que nunca vamos a tener problemas y que tú estés todo bajo control, eso tú no lo vas a encontrar en la Biblia. Ahora, si quieres una esperanza falsa, pues tendrías que buscarla en otra parte. Por eso, a veces yo digo que estas doctrinas que te dicen que ya no hay sufrimiento, que ya todo se va a arreglar, eso no se encuentra en la Biblia. La verdadera esperanza está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, en la palabra de Dios, en el plan de Dios, es que usted va a encontrar la esperanza. En Cristo, su palabra y en su plan para con su vida. Y en este pasaje, como yo siempre digo, por si no nos da tiempo de nada más, yo siempre le hago un resumito al frente y después terminamos, pero van a ver y van a encontrar 6 garantías que el Señor nos hace. Porque Cristo, ese mismo Cristo que puso a los discípulos en el barco, porque Él les dijo, vayan al barco, móntense en él, lleguen al otro lado y espérenme allí. Quiere decir que hay veces que es Dios el que nos pone en una tormenta. Pero también vemos que Él los vio, Él te ve en la tormenta, Él vino a ellos, Él vendrá a ti en la tormenta y habló con ellos y hablará contigo en la tormenta y después te librará de la tormenta y te llevará al lugar donde perteneces. Todo eso lo vimos ahí en el capítulo 14, los versos del 22 al 33. El verso de 22 nos decía que enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran al barco o al bote o a la barca e ir delante de él a la otra orilla. Eso es lo que quiere decir la ribera. Entre tanto que él despedía la multitud. Si nosotros buscamos este mismo relato en Juan 6:15, nos da la explicación por qué Jesucristo le dijo, váyanse ustedes adelante que yo voy a despedir la multitud. Mira, en Juan 6:15 nos dice, entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y a hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Porque mucha gente cuando vieron el milagro que él hizo, de la multiplicación de los panes y los peces y de la alimentación milagrosa, ellos dijeron, aquí tenemos rey, vamos a hacerlo rey, así no nos va a faltar la comida, no nos va a faltar nada, vamos a derrocar a los romanos, vamos a hacerlo rey. Y él, viendo las intenciones que ellos tenían, dijo, váyanse ustedes adelante que yo me voy a ir a orar. Así que vemos que Jesucristo tenía que irse. Advertencia, hermano, advertencia que yo les hago. Cuando hay alguien que le promete a usted que nunca más usted va a tener que preocuparse por nada, esa misma persona tiene el poder de quitárselo a usted todo. Cuidado, a menos que sea Cristo. A menos que sea Cristo. Si estás tratando con una persona que te lo promete todo, también esa persona tiene el poder de quitártelo todo. Las personas están listas, dispuestas, rapiditas, capacitadas para seguir a ese Dios que lo da todo. Ese es el evangelio de la prosperidad. Pero cuando les llegan las tormentas, tiemblan, claudican, tropiezan, se pierden, lloran, gritan, pantalean, se desaparecen y cuando llega la adversidad, no permanecen fieles. O por lo menos no permanecen firmes. Jesús nunca se dejará manipular
por las intenciones de otras personas. Nunca será capturado para hacer la agenda de nadie. Todo el mundo tiene agendas escondidas, pero Cristo no se deja manipular. Dice el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Así que los discípulos actuaban bajo las órdenes y las instrucciones de Jesucristo. Jesús está en la montaña orando mientras que los discípulos están en el lago luchando contra una tormenta. Y hoy día, hermanos, nosotros vemos que así mismo está la iglesia. Así mismo está la iglesia. El creyente individualmente en nuestra era, en el día de hoy, está en el mismo medio de la tormenta, luchando porque los vientos le son contrarios. Nosotros remando para adelante y los vientos para atrás, y nosotros para adelante y los vientos hacia atrás. Y Jesucristo desde los cielos intercediendo por nosotros mientras luchamos contra las tormentas aquí en la tierra. No olvidemos que Jesús es real, hermano, que este relato que ustedes vieron ahí en la pantalla es una cosa que ocurrió de verdad. Es un asunto real, que se ha ido, y también es real que Él se ha ido antes que nosotros. Está en el cielo intercediendo por nosotros. Los discípulos que estaban en la barca, en la tormenta, no porque hicieron algo malo, es porque hicieron lo correcto. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar en medio de tormentas por hacer lo correcto. Pero los discípulos estaban en la barca y estaban siguiendo las instrucciones que Jesucristo mismo le había dado. Así que estaban en el lugar correcto, haciendo lo correcto y iban hacia el lugar correcto. Estaban siguiendo las direcciones correctas porque tomaron la decisión correcta de obedecer a Jesucristo. Y algunas tormentas, hermanos, vienen a nuestra vida por nuestras decisiones de obedecer a Dios. Pero también hay tormentas que vienen a nuestras vidas por decisiones tontas que a veces tomamos. Ahora, ¿sabría Jesucristo que la tormenta venía? ¿Sabría Jesucristo que cuando les pidió que se subieran al barco les esperaba una tormenta? Ustedes son bien inteligentes, la respuesta es sí. Sabía que la tormenta se acercaba, así como sabe las tormentas que se avecinan a tu vida. Así Él sabe también cuando nosotros estamos o yendo hacia una tormenta, o saliendo de una tormenta, o en el mismo medio de una tormenta. Así que, hermano, las tormentas de la vida no nos deben tomar por sorpresa. Por eso es que es importante que nosotros oremos todo el tiempo, para estar fortalecidos para cuando vengan la tormenta. Porque hay veces que la gente deja orar ya cuando están en la tormenta. Tenemos que estar orando todo el tiempo para que las tormentas no nos tomen por sorpresa. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Sin embargo, podemos estar seguros, hermanos, de que en algún momento de nuestra vida nosotros vamos a sufrir, que el sufrimiento llegará y alterará todo. Son muchas las razones por las cuales nosotros sufrimos: enfermedades, injusticia, errores cometidos, falta de comprensión, problemas financieros, persecución. Pero podemos dar gracias a Dios porque en Apocalipsis 21:4 Él nos da la seguridad de que todo este sufrimiento va a terminar. Gloria a Dios. Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya. Gloria a Dios. Todo esto son las primeras cosas, porque vienen otras cosas mucho mejores. Pero Jesús está orando por nosotros. Nos ve, viene a nosotros, nos habla, nos liberta y nos pondrá en el lugar donde nos corresponderá estar. Es una promesa. Y el hecho de que Jesús envió a sus discípulos a la tormenta no implica que Jesús no estaba con ellos o que los había abandonado, mejor dicho. No implica que Jesús los había abandonado. Jesús a veces nos pone en unas tormentas donde a veces nosotros nos sentimos abandonados, ¿verdad? Nos sentimos, ¿y dónde está Dios, verdad? Así como cuando sufres dolor, problemas o retrocesos en la vida, dificultades. Eso no significa que Dios nos ha dejado, hermanos.
Lo que pasa es que hay mucha gente que quiere servirle a Dios por los sentimientos. Y servirle a Dios no es cuestión de sentir. Aunque a usted nunca se le pare un pelo, aunque usted nunca dance y nada de eso, Dios existe y Dios está. Sienta o no sienta. Hay momentos en la vida de un cristiano en los que tú sientes que Dios está lejos. Dios nunca abandona a sus hijos, nunca. Él dice que nunca nos abandonará, pero a veces se esconde. Isaías 45:15 dice, verdaderamente tú eres Dios, que te encubres, Dios de Israel, que salvas. Y cuando Dios se esconde, hermano, la definición de esto quiere decir que lo buscamos, pero no sentimos su presencia o no sentimos su proximidad inmediata y creemos que no está. Pero a veces no es que no está, siempre está. Pero Dios a veces se aguanta para que nosotros pasemos por algún proceso. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso yo le digo, hermano, sientas o no sientas, tú lo que tienes que creer es que le hay, que Él está, que Él es, que nunca te ha dejado. Por eso nosotros no nos podemos dejar llevar por los sentimientos. Por lo tanto, no es inusual que un cristiano llegue al punto de hacerse la pregunta, ¿por qué cuando más lo necesito no está Dios? ¿O por qué parece que Dios está tan lejos cuando más yo lo necesito? Y nosotros que estamos estudiando el libro de Job, sabemos que en Job 23:89, que todavía no hemos llegado allí en el estudio, pero en Job 23 del 8 al 9 dice, he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no le verá. A veces uno se siente así, ¿verdad? Lo busco por aquí y no está, lo busco por allá y no está, lo busco por allá y no está. Está escondido, ¿verdad? Ahora bien, Job, por ser un hombre justo, sabía con seguridad que la maravillosa verdad y la presencia de Dios siempre está presente en su pueblo. Y él nunca dejó de hablar con Dios, aunque no lo sentía. Y la gente quiere sentir para entonces poder hablar con Dios. Tenemos que hablar con Dios aunque no lo sintamos. En el Salmo 139 la palabra del Señor dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Tu diestra me sostendrá. Y Job reconocía eso. El salmista reconocía eso, a pesar de que muchas veces dice un montón de cosas de dónde está. Y nosotros también, aunque a veces sentimos que Dios está lejos, sabemos que su mano nos sostendrá. Así es la experiencia que nosotros tenemos que recurrir esta mañana. A veces nos parece, por ejemplo, que la venida de Jesucristo se encuentra lejos, ¿verdad? No es inusual que cualquier cristiano piense, ay, pero ¿y cuándo llegará? ¿Y cuándo llegará? ¿Llegará? ¿Llegará? De hecho, de esto está lleno los salmos. Por ejemplo, el Salmo 10 dice, ¿por qué, oh Señor, te quedas lejos? ¿Por qué te escondes en momentos de problema? En el momento en que más te necesito. ¿Por qué no puedo encontrarte? Te esconde en tiempos de problema. ¿Por qué? Esa es la pregunta del Salmo 22:11. Dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca y no hay ninguna para el infierno. Wow. En el Salmo 13:28 dice, no me desampares, oh Señor, oh Dios mío, no te alejes de mí. En el Salmo 71:12 dice, oh Dios, no te alejes de mí, oh Dios mío, apresúrate, socórreme. Y quizás lo más llamativo de todo, hermano, son las palabras de David en el Salmo 22:1 cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que son las mismas palabras que nosotros oímos pronunciar de los labios del Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz.
Nuestro sentir de que Dios está lejos, especialmente en tiempos de angustia, es una de las más grandes pruebas de la fe de todo cristiano. Cuando usted sienta esa lejanía, cuando usted siente que Dios está escondido, cuando usted siente que Dios no está cuando más usted lo necesita, eso es una prueba. Es una prueba, la prueba más grande de la fe cristiana. Usted tiene que seguir firme en lo que ha creído, sabiendo que le hay. Entonces, si tú te sientes aplastado con el corazón roto, ¿verdad? Con el corazón partido, eso no significa que Dios te haya dejado. Es más, puede significar que cuando más cerca está de ti. Cuando más cerca está de ti. Porque la palabra del Señor nos dice que Él está con el que tiene un corazón quebrantado. Está cerca de los que están quebrantados de espíritu. Así que nosotros tenemos que pensar en esto. Cuando viene la tormenta de tu vida, ¿cuál es tu respuesta inmediata? Oras. Lo primero, tú le dices a la gente, pero primeramente que no es mucha ayuda cuando decimos ora, ¿verdad? Pero es bueno que nos recuerden ora. Porque muchos rapidito empezamos a orar, Señor, sácame de esto, líbrame de esto, quítame de enfermedad, resuélveme este problema, resuélveme las finanzas, dame un tío rico que me dé una herencia. Señor, ¿verdad? Empezamos a orar y oramos, ay Dios mío, que se vaya esto, que se vaya el problema, que se desaparezca. Sácame de esto, sácame de este trabajo, quítame de este vecino. Todo es, sácame. Pero muy rara vez oramos, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que yo cambie? ¿Quieres hacerme crecer? ¿Quieres que madure en esta situación? Señor, oramos y le pedimos, Señor, cambia mi corazón, destruye mi orgullo, destruye mi vanidad, destruye mi maldad, quítame la ira, hazme humilde, quítame la amargura, ayúdame con este miedo que tengo, ayúdame con esta ansiedad, ayúdame con la depresión. ¿Oramos así? ¿Cuál es nuestra reacción inmediata cuando nos encontramos en medio del problema? Porque cuando tú oras que el Señor te cambie, que el Señor use la situación para hacerte crecer y cada día más parecerte más a Él, lo estás invitando a renovarte por dentro, a crear el carácter de Jesucristo dentro de ti, para que cada día nos parezcamos más a Él. De hecho, esa es parte de la misión de cualquier iglesia, es ayudar a que cada uno de los miembros sea renovado, sea transformado. Nuestro anhelo y objetivo como pastor o como iglesia es moldear a Cristo en los demás. En nosotros también, ¿verdad? En nosotros. Porque nosotros todos somos predestinados para ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Así que esa debería ser nuestra reacción inmediata. Parece haber dos clases de tormentas, ¿verdad? La tormenta que corrige y luego está la tormenta que perfecciona. Porque si usted se pone a pensar en los discípulos, ¿y por qué no dieron la vuelta? ¿Por qué no dijeron, mira, mejor vámonos, sigamos para donde nos está llevando las olas, ¿verdad? Y regresemos a donde empezamos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron? Aunque el viento soplaba en la dirección equivocada. ¿Por qué deberíamos incluso desafiar la tormenta nosotros? Porque sabemos, hermanos, que nosotros tenemos que hacer lo que Cristo nos diga que haga. Y uno de los discípulos en el video que vimos dijo, no, él nos dijo que fuéramos al otro lado. Y nosotros tenemos que insistir buscando la presencia de Dios para que se cumpla el plan de Dios en nuestra vida y no estar donde empezamos. No podemos ir hacia atrás. Así que igual nosotros, el Señor Jesús nos pide que ame a nuestro esposo, que ame a nuestra esposa, que ore por los hijos, que ame a los enemigos, que odie el pecado. El Señor Jesús nos ha pedido que oremos por nuestros líderes, que hagamos, Él nos dice a veces que hagamos cosas específicas, ¿verdad? Los mandamientos, que guardemos el sábado.
Todas esas cosas que el Señor nos ha dicho que nosotros hagamos, nos va a llevar a la dirección correcta, aunque las tormentas de la vida quieran que nosotros no hagamos lo que Jesucristo nos mandó a hacer. Así que a veces las tormentas de la vida es el trabajo, ¿usted lo sabía? El trabajo es un viento contrario a lo que Dios te dijo que tú hicieras, congregarte. Hay cosas en la vida, hermano, que nosotros no nos damos cuenta que son vientos contrarios al plan de Dios para nuestra vida. Y entonces, hermano, llega la tormenta, ya sea para corregirte o para perfeccionarte, para perfeccionar el carácter de Cristo en ti. Jesús nos señala la dirección correcta. Jesús nos dice y nos define nuestro destino. Y por eso Él se les apareció sobre el agua. Porque Él sabía que los vientos le eran contrarios a los discípulos. Él sabía que el agua era lo que podía matar a los discípulos. Y Cristo, mostrando su deidad y mostrando su poder y mostrando su poderío, caminó sobre las aguas. Así mismo te ve a ti. Él los vio a ellos en la turbulencia y así mismo te ve a ti. Ve las circunstancias, exactamente las circunstancias que tú estás enfrentando. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe por lo que usted está viviendo. Dios sabe la realidad de su realidad. Dios sabe exactamente lo que usted está viviendo. Nosotros lo podemos contar y explicar de 20,000 maneras. Y vemos las cosas como las queremos ver, pero el que verdaderamente ve las cosas como son es Cristo. Y Cristo desde el monte, Él veía que sus discípulos estaban en el mismo medio del mar. Y déjeme decirles, si les sigo dando detalles, que eso ustedes lo deben buscar, ¿verdad? Para seguir escudriñando la Escritura. Ellos estuvieron allí luchando contra esa tormenta más de 8 horas. Y Cristo los estaba viendo. Y tú dirías, y los dejó que pasara por eso más de 8 horas. Dice la palabra del Señor que estaban en el mismo medio del mar, que nosotros sabemos que es un lago. Lo que pasa es que por el tamaño, bueno, yo no voy a entrar en geografía y topografía, pero si estaban en el mismo medio del mar, les faltaba como 3,5 millas para llegar y no podían llegar. Yo una vez vi a mi papá ahogándose y él nadaba y nadaba y nadaba y no llegaba a donde nosotros. Y nadaba y nadaba y no llegaba a donde nosotros. Así mismo, y vino Tonito, se metió por debajo, se tiró de una piedra, se metió por debajo y lo empujaba por debajo hasta que pudo salir de la corriente que se lo estaba llevando. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero así mismo estaban ellos, remando y no se movían del mismo medio. Y a veces nosotros sentimos que no avanzamos. ¿Verdad que sí? Que hay veces que nosotros sentimos que remamos y no avanzamos, y nadamos y no llegamos a la orilla. Pero Él todo lo ve, Él todo lo sabe y Él tiene todo el poder. Aleluya. Tiene la capacidad de verlo todo y tiene la capacidad de arreglar cualquier problema, porque hermano, Él es Dios. Aleluya. Él es Dios, Él te ve en la tormenta y porque tiene todo poder, Él puede ayudarte a salir de la tormenta. No podemos olvidarnos de eso, porque si no, nos hundimos. Vivimos en un mundo donde las dificultades pueden venir de afuera, de adentro, te afectan y luego te arrepientes. O sea, te privan, te queman, te lastiman. Todas estas cosas trágicas son tormentas de la vida. En este texto nosotros no podemos ver la situación en que se encontraban. Los discípulos no eligieron esta tormenta. La tormenta los eligió a ellos. Muchas veces, hermano, a nosotros nos llegan cosas que nosotros no sabemos, pero ¿y de dónde salió esto? ¿Verdad? ¿Y de dónde? Al igual que a veces la tormenta te va a elegir a ti, aunque usted no la escoja, aunque usted pueda hacer todo lo correcto y estás en el lugar exacto en el que Jesús te puso, a veces la obediencia puede traer angustia, sufrimiento y persecución.
Un ejemplo que les puedo dar que encontré, ustedes saben que hubo un grupo misionero, de hecho uno se llamaba Jim Elliot y el otro Nate St. John. Es una historia misionera que todo el mundo conoce, que fueron a una tribu en Sudamérica y estos lo mataron, ¿verdad? Y iban para el lugar correcto, enviados haciendo el plan de Dios. Sin embargo, luego llegan, ellos murieron, ¿verdad? Los indígenas lo mataron. Pero después las esposas fueron a ese mismo lugar y hoy día todavía esa tribu está evangelizada para Cristo Jesús. A ellas sí la aceptaron, la palabra del Señor empezó a crecer y ellos ahora le sirven al Señor. Mientras que los esposos murieron a las lanzas, en manos de las lanzas de los indígenas, las mujeres fueron y predicaron allí. Así que ese es el ejemplo que le doy de que a veces nosotros haciendo lo correcto podemos sufrir tormentas de la vida. Pero si es el plan de Dios, es en la mejor tormenta en la que podemos estar. Porque ¿cuál sería, como dice el americano, the worst scenario, el escenario peor? Que te mueras. Pues mira, si mueres en Cristo por estar haciendo lo correcto, gloria a Dios. Pero si mueres fuera de la voluntad de Dios, ese es el peor escenario peor. Pero nosotros a veces jugamos con la idea de que tal vez nosotros somos la generación exenta, que a nosotros no nos va a pasar nada de eso. Estamos exentas de los diagnósticos, estamos exentos del sufrimiento, queremos creer que Dios a nosotros siempre nos va a tener sanos y libres de problemas. Hermano, yo tengo una amiga muy querida que estamos orando por el hijo, le llegó los resultados de las pruebas que le estaban haciendo y tiene multiple esclerosis, ¿cómo se dice en español? Esclerosis múltiple. Ajá. Y ella empieza a llorar y me habló por teléfono, pero gritando, pero ¿cómo va a ser? Pero, o sea, no es que, ¿verdad? Me duele en el alma, yo lo conozco desde bebé, pero yo lo que quiero decir es, ¿por qué la pregunta es ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? Pero ¿y por qué a tu hijo? ¿Y por qué a otro? Ninguno, ¿verdad? Ninguno estamos exentos, que es a lo que quiero llegar. Pero somos necios en creer que nosotros podemos ser la excepción del sufrimiento y de los sacrificios. Y Pablo quita el misterio del tema en Romanos 8, versículos del 17 al 18, cuando escribe: y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, dos textos tan cargados de profundidad. Porque dice aquí que nosotros somos coherederos con Cristo, tanto en lo bueno como en el sufrimiento. Somos coherederos con Él si queremos padecer juntamente con Jesucristo, para que junto con Cristo seamos glorificados. También dice aquí que nada de lo que nosotros sufrimos aquí se puede comparar con la gloria venidera que en nosotros va a ser manifiesta. Gloria a Dios. Que eso nos sirva de consolación siempre que nos encontremos en medio de la tormenta, o siempre que pensemos que Dios no está, siempre que creamos que Dios se olvidó de nosotros. Tenemos que saber que nosotros estamos pasando por una de las pruebas más grandes que sufre un cristiano. El no sentir a Dios en un momento dado. En 1 de Pedro 2:21 dice: vosotros sois llamados porque Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Y entonces decir, y muchos dirán, no quiero seguir sus pisadas. Hermano, lamentablemente la mayoría dice, no quiero dolor, no quiero sufrimiento, no quiero el juicio, no quiero las dificultades, no quiero seguir sus pasos. Cuando nosotros decimos que nosotros no queremos pasar por nada de estas tormentas de la vida, estamos diciendo no queremos seguir los pasos de Jesucristo.
Algunas veces usted ha escuchado a la gente decir eso, pero también qué lindo es cuando oremos a las personas orar por nosotros. ¿Cuántos de ustedes han oído a otra persona orando por usted? Y qué bien se siente, ¿verdad? Es una experiencia conmovedora saber que alguien está orando por usted. Ahora, si usted se siente así cuando usted oye que alguien está orando por usted, ¿cómo debemos sentirnos sabiendo que Cristo está orando por nosotros? Que Cristo está intercediendo por nosotros. Que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Cuando nosotros oramos por los nuestros, recuerde que Cristo nos está viendo. Recuerde que Cristo intercede por ellos también. Presentemos nuestros amados a Cristo y Cristo interviene. Y recuerda que Jesucristo, no importa en qué tormenta te encuentres, Él te puede alcanzar. Creo que ese es el significado de Jesucristo andando sobre las aguas, ¿verdad? Que Él te ama, que Él amaba a sus discípulos, que Él amaba a Pedro y Él te ama a ti. ¿Ustedes han oído esa expresión que dice, siempre está más oscura cuando empieza a amanecer? Y es verdad, la parte más oscura de la noche es la que está exactamente antes de amanecer. Así que cuando más oscuro a usted le parezca, hermano, está a punto de amanecerle. En la cuarta vigilia, que viene siendo como de 3 a 6 de la mañana, así que ellos estaban en el mismo medio del mar desde las 3 de la mañana como hasta las 6 de la mañana. Bueno, desde antes, pero a esa hora, en la cuarta vigilia, los vientos aullaban, las olas rugían. Eso era... Bueno, ustedes vieron de eso para que tuvieran una idea, porque yo nunca he estado en una tormenta dentro del mar, ¿verdad? Pero ustedes han visto cómo el agua se levanta. Puede ser un momento tan y tan difícil, pero el Señor aparece en esa misma hora. El agua, hermano, el agua es una cosa que nadie podía controlar y se estaba metiendo dentro del barco, imagínense. Y si la situación dolorosa es un problema de salud, donde usted sabe que el Señor no puede sanarlo como puede decidir no hacerlo. Usted puede creerse que ya todo está perdido. Entonces llega Cristo. Las aguas estaban violentas y contrarias y estaban agotados y aterrorizados. Imagínate tantas horas luchando contra las aguas contrarias. Ya estaban tan turbados. Y cuando uno está cansado y turbado, cuánto disparate uno dice, ¿verdad? O ya uno está que uno se rinde. Y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, se turbaron y dieron voces de miedo. Estaban tan cansados y tan agotados que ellos ya habían dicho, oye, Jesucristo no está, ni está viendo que nos estamos ahogando. Porque hubo un momento donde ellos estuvieron en otra tormenta, pero Jesucristo estaba en el barco. Pero esta vez Jesucristo no estaba en el barco. Y empezaron a dar voces de miedo. Y yo no sé si verlo como algo jocoso, porque Dios tiene a veces un buen sentido, tiene sentido del humor. Y le dice, ¡hey! No temas, soy yo. Yo me lo quiero imaginar así, ¿verdad? Camina sobre el agua y vienen las circunstancias donde más temían ellos. Y a veces así mismo vendrá a ti, cuando más difícil esté el asunto. Cuando ustedes no le ven la salida, cuando todavía ustedes piensan que esto o aquello no tiene solución, Él interviene. A veces lo más que tememos es lo que Dios quiere usar para traer consuelo y seguridad a tu vida. Es como el capitán que dijo, se estaba hundiendo el barco y le dice, la tripulación le dice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar después que se hunda el barco? Él dijo, bueno, yo no sé ustedes, pero yo voy a ser abrazado por el Salvador eterno, que me ama y que murió por mí. Así que, hermano, a veces quizás tendremos hasta que morir en medio de esa tormenta.
Lo importante es saber que cuando estemos en esa situación, vamos a ser abrazados por el Dios que nos amó, por el Dios que dio su vida por nosotros. En el versículo 27 dice, pero inmediatamente Jesús les habló y le dijo, tengan buen ánimo. ¿Ve? Por eso es que yo digo que tenía un poquito de gracia, porque dice, pero, porque ¿cómo van a tener buen ánimo? ¿Ah? Si se estaban ahogando. Pero le dijo, tengan buen ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y ellos, un fantasma. Pero hermano, no era un fantasma ni era un ángel, era Cristo Jesús. Y él se los dijo, soy yo. Y en el versículo 28 vemos que él nos libra de la seguridad de la tormenta. Jesús los exhorta y mira, Pedro le dice, mira, y una vez me preguntaron, pero mira, Pedro, esta gente toda ahogándose y a lo único que se le ocurre decir, bueno, pues me voy contigo. Pero mira, yo pienso que Pedro en ese momento pensaba, bueno, si aquí nos vamos a morir, yo quiero estar al lado tuyo. Así que si eres tú, mándame a buscar, llámame que me vaya contigo. Qué lindo, ¿verdad? Digo, si lo viera desde ese punto de vista, eso es hermoso. Que si en el medio del dolor y en el medio de la misma situación donde tú dices, aquí voy a morir yo, ya aquí se fue la hija de Don Toño, pues que uno diga, bueno, Jesucristo, pues entonces mándame que me vaya contigo, dime que vaya donde ti. Así que, y lo hizo, y aunque Jesucristo después le dijo a Pedro, hombre de poca fe, Cristo quiso decir que poquito te duró la fe. Porque déjame decirte, tenía mucha fe. ¿A que ninguno de ustedes ha tratado de andar sobre el agua? Porque ninguno de ustedes tienen fe de que van a caminar. Pero él sí sacó el pie y se paró en el agua. Y empezó a caminar hasta donde Jesucristo. Eso es fe. Pero dice la palabra del Señor que los vientos, escuchó los vientos y sus circunstancias y se hundió. ¿Qué nos enseña esto? Que si nosotros quitamos la mirada de Cristo en medio de la tormenta y la ponemos en nuestras circunstancias, nuestra fe se nos va a menguar y podemos hundirnos. Con todo y eso, mira si tenía fe, que hundiéndose dijo, Señor, sálvame. Él sabía que el único que lo podía salvar era Jesucristo. Y ojalá y cuando nosotros estemos en el mismo medio de la tormenta, lo que le pidamos a Dios es que nos salve. Que nos salve de la tormenta, que nos salve. En el versículo 29, entonces él le dijo, ven. Y cuando Pedro salió de la barca, caminó, ve, la palabra del Señor nos dice que caminó sobre el agua para ir a Jesús. En Romanos 10:17, Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor o palabra de Dios. Y le dijo, ven, y Pedro fue. El secreto de sobrevivir la tormenta es hacer lo imposible. Es escuchar la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios y responderle a la palabra de Dios. ¿Quieres sobrevivir las tormentas de la vida? Créele a Dios, cree en su palabra y responde a la palabra de Dios. En el verso 30 dice, pero cuando vio que el viento era fuerte, miró la circunstancia, tuvo miedo y comenzaba a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Así que por un momentito que quitó los ojos de Jesús. Y la mayoría de nosotros, cuando nos encontramos en medio de la tormenta, cuando son tormentas por decisiones tontas que hacemos, es porque quitamos la mirada de Jesús. Y nos parece que nos estamos hundiendo. Y el versículo 31 dice, y inmediatamente Jesús extendió su mano y lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Empezaste bien con mucha fe, pero dudaste. No dudes. Incluso cuando nosotros fallamos, Él extiende su mano y nos agarra. Jesús nunca está tan lejos como para no alcanzarnos cuando nosotros le pedimos, sálvame. Cuando clamamos a Él, Él extiende su mano y nos levanta nuevamente. ¿Y qué pasa si doy un paso de fe y todo sale mal? Él vuelve y extiende su mano y nos rescata.
Por eso, con la voz de la experiencia, después de esa experiencia de Pedro, en primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mira quién podía decir eso mejor. Pedro. ¿Quién mejor que Pedro para decir eso? Echa sobre Jehová tu carga. Echa sobre Jehová toda tu ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. En el versículo 32, cuando subieron a la barca, cesó el viento. Otro milagro. Déjeme decirle, ahí hubo varios milagros. No solamente el que Él anduvo sobre las aguas. Dice, si usted sigue leyendo los otros relatos, porque este relato aparece en los 4 evangelios, vemos que cuando ya ellos se vinieron a dar cuenta, ellos estaban en la otra orilla. Yo tuve una experiencia así, hermano. Yo estaba en la Beechnut y yo estaba en la Ranchester. Y yo tenía tanto sueño que yo dije, voy a cerrar los ojos, porque cuando cambie la luz, el de atrás me va a pitar, ¿verdad? Me va a hacer pipí. Y me dormí. Cuando yo abrí los ojos, yo estaba en Boone. Ya yo había pasado el 8, Wilcrest, y ya yo estaba en Boone, dormida. Eso fue Cristo. El Señor me libró. El Señor me libró de eso. Y así mismo, esta gente, cuando Cristo se puso a hablar con Pedro, montó a Pedro, se montaron en el barco, ¡bum!, ya estaban en la orilla. Y faltaban 3 millas y media, pero ya estaban en la orilla. Como dicen, no es lo mismo verla venir que estar con ellos. Jesús entró a la barca y los discípulos le dijeron bienvenido. Bienvenido. ¿Tú crees que no? Cuando ellos vieron venir a Cristo, llegó Cristo. Inmediatamente la barca llegó a donde tenía que ir. El verso 33, entonces vinieron los que estaban en la barca y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Hermano, Dios nos deja pasar por tormenta. Está con nosotros en la tormenta. Nos ve en la tormenta, nos habla en la tormenta, nos saca de la tormenta, nos lleva al lugar donde tenemos que estar y nuestra respuesta debe ser adorarle. ¿Cuánta gente usted conoce que Dios hace grandes milagros en su vida y no adoran a Dios? No adoran a Dios, se olvidan de Dios y el mundo lo acaba de demostrar. El mundo lo acaba de demostrar, ya se les olvidó la pandemia. Ya se les olvidó. La gente en la barca, si sobrevive la tormenta, adora a Jesús. Adora a Jesús. Y Dios los libra una vez y otra vez, y nos libra otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y lo único que espera de nosotros es que le adoremos. ¿Por qué? Porque la tormenta trae una mejor comprensión a nuestra vida de quién es Jesús. La tormenta trae a nuestra vida una mejor comprensión de quién es usted. Usted mismo se ve en medio de la tormenta. Obtienes una comprensión profunda de ti mismo, una comprensión profunda de los demás también. Aprendemos a ver a los demás desde otro punto de vista. Y Jesús, hermano, te llevará al lugar exacto. Nosotros estamos esperando ese grandioso día, ¿verdad? Hay alguien que lo dijo de esta manera: no hay lugar más seguro para estar que en el centro exacto de la voluntad de Dios. No hay un lugar más seguro donde estar que en el centro exacto de la voluntad de Dios. Yo creo en eso, hermano. No hay un lugar más seguro, aunque parezca tormenta. Donde mejor usted está es donde Dios le haya puesto. No le estoy diciendo que es un lugar fácil, no estoy diciendo que no va a haber dolor, no le estoy diciendo que nunca tendrá que sufrir. Es un lugar donde nunca tendrás que sacrificarte, no te estoy diciendo eso. Es un lugar donde podría haber mucha dificultad. Mucha dificultad. Pero si yo le digo lo contrario, yo estaría tergiversando la Biblia. Estaría cambiando la palabra de Dios. Pero no hay un lugar más seguro, porque si Él te puso allí, Él te ve allí.
Y si Él te puso allí, Él te hablará allí. Y si Él te puso allí, Él vendrá donde ti allí. Y si Él te puso allí, Él te sacará de allí. Y si Él te puso allí y decide no sacarte, te llevará con Él. Ese es el lugar más seguro donde estar. ¿Lo creen, hermano? Oremos, oremos. Dios mío, Señor Jesucristo, Padre Celestial, qué enseñanza tan grande. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y así como Pedro en esta mañana clamamos a ti, Señor, sálvanos. Sálvanos de este mundo. Sálvanos, Padre mío, de las tormentas de la vida. Sálvanos, Señor, de las acechanzas del enemigo, de los dardos del diablo, Señor. Salva nuestra familia, salva a nuestros hijos, salva nuestras finanzas, salva nuestro hogar, Padre mío. Desata, Padre mío, a tu pueblo de tanta cosa mundanal, Señor. Padre mío, que nuestro corazón siempre entienda que nada tiene que ver la luz con la tiniebla. No podemos, Padre mío. Sálvanos de querer estar bien contigo y con el mundo a la vez, Señor. Oramos para que estemos dispuestos a inclinar nuestro corazón a ti, Señor Jesús, a escuchar tu voz, a ir al lugar donde tú nos mandes, Padre mío, a hacer la tarea y la obra que tú nos envíes a hacer en medio de las tormentas, aún así seguir tus instrucciones y tu dirección, Señor. Ayúdanos a no mirar al mundo ni las circunstancias porque nos hundimos, Padre. Que nosotros no miremos ni a la diestra ni a la siniestra, sino a ti, Señor, que no quitemos nuestros ojos de ti, porque el mundo nos falla, la gente nos falla, nuestros queridos nos fallan, Señor, pero tú, oh Dios mío, permaneces fiel para siempre, Señor, y tú eres el único que nos puedes salvar, Padre, y sacarnos gloriosos de esa tormenta, Señor. Damos gracias por la seguridad de que un día todos estos sufrimientos se van a acabar, Señor. Nosotros te damos gracias, Padre mío. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti vamos a descansar de todo dolor, de toda angustia, de todo temor, Señor, que ya no va a haber más llanto ni más dolor, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, y ahora enséñanos a ser agradecidos y que te adoremos y que aprendamos a adorarte con música o sin música, Señor. Aprendamos a adorarte, Señor. La música es un agente ayudador para la adoración, pero la adoración sale del alma, del corazón agradecido de que tú eres el que nos saca de la tormenta, de que tú eres nuestro socorro, de que tú eres nuestro auxilio, Padre mío. Gracias, enséñanos a ser agradecidos, Señor Jesús. Gracias, Padre, por Jesús, quien se preocupa por nosotros, que intercede por nosotros. Padre, y esto yo te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor. Y si en este momento todavía no has entregado tu corazón al Señor, si no sientes esa seguridad de saber que no importando qué circunstancias tú estés viviendo, Cristo es tu Salvador y tu rescate. En este momento tú lo único que tienes que decir es: Señor, Señor, ando mal, estoy perdido sin ti, necesito que me socorras, Padre. Ten misericordia de mí, perdona mis pecados, corrige mi caminar, Señor. Quiero vivir para ti, quiero que seas el Señor de mi vida. Ya mi vida no me pertenece, ahora te pertenece a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toca cada corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Le entregamos la parte a nuestra hermana Gloria.